El problema es ese es uno de los problemas, pues tiene muchos las comisarías, pero digamos uno es ese, que no existe una estandarización de lo que es y lo que tiene que tener una comisaría de familia, depende mucho del querer del gobernante de turno para darle el grado de importancia. El fenómeno de violencia de género ha aumentado, los feminicidios han aumentado y la respuesta no es la misma. Entonces, dependiendo si yo soy víctima de violencia de género en Bogotá, tengo más posibilidades de ser protegida, pero si soy víctima de violencia de género en una zona rural apartada donde no hay comisario de familia, pues estoy más o menos destinada a mi suerte. Bienvenidos y bienvenidos a todos y todas al nuevo espacio del Espectador y Justicia Inclusiva, justo ahora. Hoy estamos con la viceministra de Inclusión a la Justicia, Johanna Delgado, y vamos a hablar sobre varios temas que le tienen importancia a Colombia y las personas que quieren acceder a la justicia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, un saludo muy especial para todos los que nos siguen en redes en este momento. Hoy quiero preguntarte sobre un tema muy importante y es la violencia intrafamiliar y la estampilla de familia. Uh-huh. ¿Cómo podemos evaluar este panorama y qué podemos hablar con datos, cifras y un poco de contexto? Bueno, en cuanto a la violencia intrafamiliar, pues hemos estado no solamente en este año, sino durante los últimos años acudiendo a una proliferación de circunstancias que llevan a que las situaciones de violencia al interior de las familias se intensifiquen. La pandemia desafortunadamente hizo también explotar muchas de las circunstancias de violencia o de violencias, como se dice, relacionadas con el núcleo familiar, todo lo que puede pasar allí, y allí pues una de las violencias típicas es la violencia intrafamiliar. Dentro de la violencia intrafamiliar pues existen miles de escenarios, miles de conductas delictivas, de lesiones que pueden pues llegar a afectar la vida cotidiana, la estabilidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Y el otro tema que me preguntas es el de la estampilla familiar. Y la estampilla familiar es una autorización o una posibilidad que da la ley 2126 que se encarga de fortalecer el sistema de comisarías de familia para que los departamentos y los municipios y distritos puedan destinar parte de los recursos que se recojan a través de esa estampilla familiar para el fortalecimiento de las comisarías de familia en materia de funcionamiento y de la conformación de esos equipos psicosociales que tienen que estar en cada una de las comisarías de familia. Hay un punto de partida y es que ciertas comisarías de familia del país se enfrentaban a dificultades, ya fueran económicas, de personal, infraestructura. ¿Qué panorama, qué radiografía se le puede dar a las comisarías hoy en día? Las comisarías de familia son una institución que en Colombia ha existido desde hace más de 30 años. Han surgido y son y pertenecen dentro del esquema de organización pública a los entes territoriales, es decir, están en cabeza de los municipios y de los departamentos. Entonces allí es donde se crean y funcionan claramente estas comisarías y desde siempre pues han sido parte de lo que las actividades diarias de los gobernantes locales tienen que asignar en materia de recursos, de funciones, de elegir quiénes son los que van a ser comisarios o comisarias. Entonces, en el país, pues tenemos muchos municipios y todos muy distintos. Entonces, no es lo mismo un comisario de familia de Mompox a un comisario de familia de Bogotá. La ley dice que tiene que haber por cada 100.000 habitantes una comisaría de familia. Desafortunadamente eso no es así, no existe en el país una comisaría por cada 100.000 habitantes y en muchos casos, por ejemplo en las ciudades capitales, tienen más de una comisaría de familia, pero también resultan insuficientes. Entonces el panorama para las comisarías de familia no ha sido alentador, pese a que los comisarios y las comisarias, que la mayoría de los comisarios y comisarias que yo he podido conocer a lo largo de nuestro paso por el ministerio, hemos visto son personas que trabajan, que quieren realmente contribuir a la protección de niños, niñas y adolescentes en el contexto de violencias que se generan en las familias, pues ellos no tienen y no gozan de recursos para poderlo hacer efectivo.
Entonces, dependiendo del municipio, pues si el municipio es más rico, por decirlo de alguna forma, pues habrá más rico, y además que el alcalde tenga voluntad política para darle esos recursos, pues el comisario de familia podrá contar de una mejor manera con un equipo psicosocial, con el abogado correspondiente, con unos sitios específicos para que, por ejemplo, en el caso de violencia de género, la persona que pone la denuncia no tenga que estar contándole a todo el mundo en una, pues como cuando uno va a una PS, ¿no? Que todo el mundo lo ve, todo el mundo lo saluda. Pues a veces en las comisarías también pasa eso, pero no ha sido fácil, porque en últimas pues la ley daba o tenía previsto que empezara ese proceso, además de inspección, vigilancia y control, desde hace 6 meses, y desafortunadamente, como no tenemos implementado aún el sistema de información, pues tampoco sabíamos ni siquiera cuántas comisarías de familia teníamos. Entonces el panorama en este momento es: nos hemos reunido con todas las diferentes autoridades que tienen que ver con el sistema de justicia familiar, y con ellas, bienestar familiar, comisarías de familia, entes territoriales, nos estamos acercando para construir realmente un verdadero sistema de información que tendrá que ser el SICOFA que impone y que necesita este país a través de la ley 2126, pero también tenemos que contar con equipos interdisciplinarios. Ahí la estampilla es muy importante, porque los municipios que, digamos, los de quinta y sexta categoría, que son municipios realmente con pocos recursos, pueden acudir a esta estampilla para tener unos recursos específicos destinados a el funcionamiento de las comisarías de familia. A pesar de todo este panorama, hay unos casos que dan cierta esperanza, como por ejemplo el de Cartagena. Cartagena pasa de ser una de las ciudades, creo que la sexta, séptima, con más violencias intrafamiliares, a tener la voluntad política para aprobarlo. ¿Qué significa esto en términos políticos? ¿Qué significa esto para la ciudadanía? ¿Qué hay que hacer? Pues es una iniciativa que tiene que surgir del Consejo Municipal en el caso de los municipios y de los distritos, y si no, pues en la Asamblea Departamental para el caso de los departamentos. Y allí, en ese giro político, se tiene que aprobar por las mayorías y se determina, y luego el alcalde sanciona el acuerdo correspondiente, para seguir en el ejemplo del municipio, y ahí se convierte en estampilla familiar. Esta comisaria de Cartagena, ella desde que nos conocimos siempre estuvo muy animada y convencida de que eso que traía la ley era útil. Pero claro, necesito que todos los comisarios estén así de motivados como estaba nuestra comisaria de Cartagena, porque gracias a ella hizo todo el trabajo. No lo tenía que hacer ella, eso lo tenía que haber hecho el alcalde o los concejales. No, ella cogió al concejal por concejal y los convenció. Les vendió esta misma idea que nosotros le vendimos en el Ministerio de Justicia, y logró llevar a que eso se convirtiera en un proyecto de acuerdo en el distrito de Cartagena. Y posteriormente, Cartagena fue el primer municipio, en efecto, que establece la estampilla familiar. Y luego, pues después de ese, ha seguido, hay muchos que lo han llevado hasta el Consejo. Es decir, en muchos municipios de Colombia es un proyecto. Es decir, todos los consejos, no, me gustaría decir que todos los consejos de Colombia, pero no. Y con esto logramos que las comisarías de familia sean autónomas y puedan gestionar recursos de manera directa. Hemos conocido relatos de personas en Bogotá que tienen que esperar 10, 11, 12 horas para que una denuncia de agresión intrafamiliar pueda ser atendida. ¿Cómo puede cambiar este escenario con una posible aprobación de la estampilla? Creo que aquí hay dos escenarios distintos, porque es que la denuncia de agresión intrafamiliar, realmente yo hago medidas de protección. O sea, la comisaría de familia da o salvaguarda en caso de que se dé efectivamente esta alteración en el contexto de la familia. Pero si hay una agresión que está y constituye delito, el comisario lo que tiene que hacer es enviar esa denuncia a la fiscalía, para que la fiscalía claramente pueda dar paso a lo que es la investigación penal y verificar si claramente hay un agresor o no hay un agresor. Lo que hace claramente el comisario, que es: si yo como mujer llego a una comisaría de familia porque mi esposo me pegó el día de ayer, pues lo que hace el comisario es mirar qué medidas de protección alternativas tiene. No son como las más adecuadas, ¿no? Porque la medida de protección es, si le pega, entonces usted se va de su casa. Esa es la medida de protección. Yo la cuido, pero usted tiene que irse a un refugio. Y yo como mujer digo: ¿pero por qué me tengo que ir yo? Si es mi casa, yo soy la que cuido a los niños, yo soy la que mantiene la casa. ¿Por qué si él es el que me pega, me tengo que ir yo?
pero la ley o la norma dice que si me pegan, para que me pueda proteger el Estado, me saca de ahí y me lleva a un sitio refugio. Yo creo que eso, pues, a mí no me parece desde el punto de vista de mujer. Ni siquiera lo voy a decir como abogada, sino desde el punto de vista de mujer, a mí me parece que eso también me revictimiza. O sea, lejos de protegerme, me está revictimizando. Entonces eso también hace que el panorama sea muy difícil, porque el comisario de familia realmente no le puede imponer, no puede, simplemente toma nota de esos casos y da las medidas de protección para que la persona esté protegida. Pero igual, pues esas medidas al final no terminan siendo las medidas necesarias, o por ejemplo se dictan medidas donde se le dice al agresor que por favor no se le acerque a la víctima a 100 metros, pero 100 metros dentro del municipio. Y entonces, digamos en el caso de Bogotá, que yo trabajo en Bogotá pero vivo en Soacha, entonces la medida me protege en mi casa, es decir, no se me puede acercar a 100 metros de mi casa, pero ya no me protege a 100 metros de mi trabajo. Esta fue Joana Delgado, a hablar sobre un poco del acceso a la justicia y un escalón menos que tendrían que recorrer las víctimas cuando tienen que acceder a justicia. Síganos en todas las redes del Espectador y opine sobre qué le pareció este episodio de Justo Ahora.